Lucía Salas, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros para hablar de cine argentino clásico. Eh, Bueno, muchas gracias, Víctor, por la invitación. el cine clásico argentino y sus bordes. Quizás habría que empezar explicando un poco el título del ciclo, ¿por qué y sus bordes? Bueno, por muchas razones. Primero, más prácticas, que es que el ciclo está construido como con un poco lo deseable, pero también lo posible. Y como el cine argentino no tiene, no hay una filmoteca argentina o una cinemateca argentina que se encargue del patrimonio argentino, sino que la mayoría de las instituciones son más pequeñas, algunas autogestionadas o algunas públicas, pero que no son la Filmoteca, como el Museo del Cine de Buenos Aires, y algunas privadas de coleccionistas que hacen tareas titánicas como Filmoteca Buenos Aires. El ciclo está compuesto con películas que, algunas prestadas por Fernando Martín Peña, de Filmoteca Buenos Aires, algunas son que encontramos en la Filmoteca de Cataluña y algunas son las pocas películas que sí existen digitalizadas argentinas. Entonces, yo tenía ganas de pasar una digitalización hecha por el Museo del Cine, Pablo Ducros Jiquén, que es Historia de un gaucho viejo, que es una película muda. No me acuerdo ahora si es de 1924 o 22, pero y una película que encontramos en la Filmoteca de Cataluña, que es Los traidores de San Ángel de Leopoldo Torres Nilsson, que es del 67, que es una rareza porque en Argentina no hay copia de esta película. Y yo pensaba, la idea original era hacer un ciclo de cine clásico y pensaba, ¿cómo metemos? O sea, estas dos películas no son clásicas de ninguna manera, pero después armando el ciclo y pensando en esto que también parte de un número de la revista La Vida Útil en el que pensamos el cine clásico argentino y pensamos mucho en esto, yo creo que si bien Argentina tuvo un periodo de estudios muy importante y muy importante en la región y por eso están acá las películas también en España porque se distribuyeron mucho, hay algo de lo clásico como estudios que sí funcionó, pero hay algo del clasicismo como estética que para mí nunca terminó de cristalizarse del todo porque llegó un poco tarde. Entonces el cine clásico argentino es siempre un poco manierista, me parece. Como no siempre, no es del todo moderno, pero hay algo del cine clásico argentino que a veces se desarma o es muy autoconsciente o... Entonces hay algo del cine argentino clásico que es casi todo bordes. Así que no solo son los bordes, las películas preclásicas y postclásicas, sino que internamente también hay mucho borde, digamos. Estoy pensando con esto que acabas de comentar en una película como Apenas un delincuente de Hugo Fregonese, que precisamente en su argumento podría parecer un noir clásico, ¿no? De toda la vida, de robo y cárceles y demás, pero que en efecto sí tiene estas diversas voces internas y el modo en que está contado sí que hay una consciencia muy grande de casi de atacar, ¿no? El relato clásico del cine negro. Y es una película, pues, insisto, como una historia de cine negro muy, muy, muy clásica. Totalmente. De hecho, hay uno de los textos de este dossier que hicimos sobre cine clásico argentino, que lo escribió Lucas Granero, que es se llama La importancia de ser ladrón, y es como sobre ladrones y noirs. Y en el cine argentino, él dice, es muy claro que, va, o le parece a él muy claro, y a mí también, que Fregonese vio Ciudadano Kane, ¿no? Y que hay algo de esa idea del principio de la película, ¿no? De que sucede un evento y ver qué pasó, qué llevó a ese evento, ¿no? En la película con forma de flashback, que también es algo, bueno, es algo un poco del noir también clásico, pero de esa idea de armar la película y desarmarla, que está mucho en Apenas un delincuente. Yo igual, quizás Fregonese es de todos los más sólidos, creo. Pero, pero sí, es como sus películas siempre un poco desarman, ¿no? Estoy pensando en esa película que filmó sobre la ocupación en Marsella, que no me acuerdo ahora el nombre, ¿no? Y que es una película que está hecha como con material documental de la destrucción de un barrio en Marsella durante la Segunda Guerra Mundial, mezclado con materiales ficcionales, ¿no? Como son películas que se desarman un poco a sí mismas.
Mm. Y esta película, por ponerla de ejemplo, es desde luego muy urbana, aparece bastante Buenos Aires Ujú. y hay varias, ¿no? En las que aparece vuestra capital. Estamos muy acostumbrados a verla, pero yo creo que Ujú. los márgenes o los bordes en este ciclo están también en la cuestión geográfica, porque es un ciclo que me parece que ha intentado también incluir películas que salen de lo que puede ser Buenos Aires. No sé si quieres entrar en alguna de ellas en concreto. Sí, total. Lo del urbano, antes de contestar tu pregunta, me hiciste acordar que estaban muy acostumbrados a ver el centro de Argentina y que hay una remake reciente, ¿no? De Apenas un delincuente, que es Los delincuentes de Rodrigo Moreno, Mm. la que se ve todavía, ¿no? Como que retoma esta idea de Fregonese de pensar el centro de la ciudad como ese centro bestial y reescribirlo hoy. Sí. Pero sí, bueno, Historia de un gaucho Por otro viejo. lado, si me permites hacer un apunte sobre los delincuentes, también hay algo de historia de un gaucho viejo, ¿no? Es como que las dos Sí. películas, es como un remake de ambas mezclado, una reapropiación. Muy interesante esta película. Pero bueno, por volver a las películas del ciclo, sí. Sí, Comentábamos algunas que están rodadas pues en Mendoza, por ejemplo, ¿no? Como esta que acabo de citar, o en otros lugares. claro, Historia de un gaucho viejo, que es la función de apertura, que como es muda va a tener música en vivo y es algo que también me produce mucha ilusión. Es una peli hecha en Mendoza y es una rareza, ¿no? Porque piensa desde el cine argentino, de los inicios del cine argentino, como un proceso democrático real, que fue la ley Sáenz Peña. Cuando Argentina cambia de voto cantado, que era ese voto voto no secreto, ¿no? Antes del voto secreto, como en esa Argentina más rural, no tiene la protección, ¿no? Que tiene la ciudad de, bueno, cierta cuestión, qué sé yo, no te pueden perseguir por votar en contra de los intereses de los dueños de tu destino, ¿no? Y es una película para la cual el paisaje es muy fundamental y los personajes viven como un poco inscriptos en el paisaje, no se van a vivir ahí, se esconden un poco en la posibilidad que tiene la extensión enorme de territorial que es Argentina, ¿no? Es decir, Mendoza es una provincia muy grande, montañosa, etcétera. Poder esconderse, ¿qué pasa cuando unos personajes se esconden ahí? Y después también está Prisioneros de la Tierra, que es una de las pocas pelis que están digitalizadas bien, o sea, restauradas digitalmente, que también sucede en el litoral y que es una historia muy inusual para la época. Es una película preperonista, ¿no? Y es una película sobre la lucha de los trabajadores de la yerba, ¿no? Que es una de las industrias más grandes en Argentina. Y cómo ese paisaje del litoral, ¿no? Que es un espacio como húmedo, el litoral está rodeado son dos ríos, ¿no? La zona del litoral argentino, el río Uruguay y el río Paraná. Y en esa especie de pre-selva que se forma en el litoral empieza un romance, pero también empieza como una lucha sindical. Y no era común que los directores, en general, en el cine argentino clásico, lo que es fuera de Buenos Aires suele ser, ¿no? Como una chica que viene del interior o tengo familia en el campo, una especie de espacio de reclusión, no un espacio central de la acción, ¿no? Y después, en eso creo que está muy bien la película. Hay una sola película contemporánea en el ciclo que quizás es otro borde, un poco una deriva, que es Buscar trabajo de María Aparicio, que está hecha en realidad con archivos Mm. del Fondo de Nitratos del Museo del Cine, que piensa en un viaje muy importante que hubo para la construcción de las leyes laborales en Argentina, que fue el viaje que hizo Juan Violet Macé al norte, bueno, a recorrer Argentina por todos lados menos por el sur, para relevar el estado de la clase obrera argentina. Y en ese viaje, en el que aparentemente Violet Macé viajó con un fotógrafo, aunque esas imágenes no forman parte de la película, él se encuentra con que la condición de la clase obrera argentina es horrible. Y María junta este informe, que es un gran relato que se publica a principios del siglo XX, con el Fondo de Nitratos pensando en eso, ¿no? Como que cuando el cine nacía en Argentina, y esas imágenes de gente por fuera de la ciudad, ¿no? Casi siempre, también estas eran las formas en las que la gente vivía, ¿no? Y Argentina era como
esa especie de gran productor agropecuario, que esa es la Argentina un poco que el gobierno actual quiere, ¿no? Siempre dicen queremos volver a la gran Argentina de principios del siglo XX y la Argentina de principios del siglo XX era un desastre, ¿no? Era explotación laboral, ¿no? Prisioneros, una tierra está ambientada también un poco antes de lo que la película está hecha, ¿no? Como, y pensar en esa Argentina como una gran Argentina es como un desastre. Y entonces ella cruza estas dos ideas, ¿no? Una gran Argentina en todo caso, y esto lamentablemente no es nuevo, en la que la restauración de cine y la preservación no parece estar en los intereses políticos, ¿no? De la clase política, bien sea de Milei o de los anteriores, porque eh, creo que lamentablemente esto no es nuevo, ¿no? Querría acabar la entrevista con un comentario, porque Ujú. me ha parecido muy interesante leer en tus textos que Los Traidores de San Ángel la queréis incluir en el ciclo, es una copia de Filmoteca de Cataluña, si no me equivoco, a pesar de que está virada al magenta la copia. Entonces Sí. es curioso cómo a veces hay ciertas opciones, ¿no? De programación, que es lo que tú dices, es más lo que se puede y no tanto lo que se quiere o lo que se desea muchas veces. ¿Por qué a pesar de estar virada al magenta, esta película era tan importante incluirla en el ciclo? Es algo que conversamos mucho con la gente de la Filmoteca de Cataluña, sobre todo con Josep, que es la persona que revisó todas las copias que yo les pregunté si tenían películas de algunos directores a partir de eso fuimos decidiendo qué películas revisar y las revisó una persona que trabaja ahí y me iba mandando videos de cómo estaban las copias, de cómo estaban rayadas, si estaban rayadas, de cómo se escuchaba el sonido, de cómo se veía la imagen. Y algo que charlamos mucho es que, claro, nosotros como en Argentina no hay una filmoteca, de nuevo, como decimos siempre, nosotros estamos acostumbrados a ver películas que conservan esos coleccionistas privados o el Museo del Cine, que si bien hace un trabajo increíble, tampoco tiene el presupuesto que tiene una gran filmoteca y para preservar todo lo que hay. Y tampoco no está todo junto. Entonces estamos acostumbrados a ver películas a veces muy viradas al magenta o a veces muy rayadas o que a veces se cortan o cosas así. Pero yo sé que este no es el caso en Europa, ¿no? Y que nosotros estamos acostumbrados a ver las películas como se pueda, pero que en España, sobre todo, como hay tantas filmotecas, por lo general cuando uno va al cine a ver una copia en 35 milímetros, lo que espera es que la película se vea y se escuche muy bien y la calidad de la copia entra en discusión, cosa que para Argentina no suele pasar. Y entonces fue algo que yo discutía porque como trajimos algunas películas de Filmoteca de Buenos Aires, me preguntaban en qué estado están más o menos como para saber si teníamos que preparar, no sé, subtítulos o cosas así. Y hablábamos de eso, de que una copia rayada para nosotros no es problema y cómo podíamos hacer para integrar esta narrativa dentro del ciclo también. Y una copia virada al magenta que quizás, no sé, ahora fue hace poco el festival Más allá del olvido, que es el festival de cine que organiza el Museo del Cine de Buenos Aires y Filmoteca de Buenos Aires en el Malva y en el museo. Vimos películas como Lucía, la última película del ciclo, que estaban totalmente viradas al magenta y era una curiosidad la copia y era una curiosidad la película y hay algo de esa historia que también está en los materiales, ¿no? Pero esto es una rareza en general en esos casos. Y hablando con Fernando Martín Peña, contándole yo qué películas había, me dice, Los Traidores de San Ángel, no hay copia en Argentina de esta película. Sería increíble verla porque no hay copia. Hay una versión en YouTube subida en blanco y negro, eh, pero no hay copia en Argentina. Y yo, de hecho, cuando la vi en YouTube, la vi como película en blanco y negro, así que me da mucha curiosidad ver qué pasó ahí y cuando la vaya a ver qué va a pasar. Entonces pensamos, si una película no se puede ver en Argentina, más allá de que esté virada al magenta, hay que verla sí o sí, ¿no? Sobre todo esta película que está ambientada en el Caribe, con actores argentinos y estadounidenses, y financiada por México, Estados Unidos y Argentina. O sea, es una extrañeza total, una especie no sé si es un encargo
o algo parecido, en el que circulan muchas curiosidades que no nos podíamos perder solo por tener una copia magenta, ¿no? Pero bueno, espero que la gente no se enoje. No, no, creo que no, creo que no, creo que valorarán la inclusión seguramente y nada, pues esperamos ver todas esas películas en Filmoteca de Cataluña. Muchísimas gracias por atendernos hoy, Lucía, que vaya muy bien.